gente de YouTube. En esta ocasión, hablaremos sobre ciertas batallas que se han desatado a lo largo de la historia, siendo recordadas por sus tácticas militares y número de bajas, entre otras cosas, que han hecho que sean recordadas hasta el día de hoy, influyendo no solo en estrategias militares, sino también en el cine, y trabajos de poetas y pintores. Tomaremos las que más han llamado la atención, así que siéntanse y pónganse cómodos. Sin más que decir, comencemos. Número 2. Batalla de Canas. La batalla de Canas tuvo lugar el 2 de agosto del 216 a.C., en la meseta de Apulia. Fue una de las batallas más importantes de la Segunda Guerra Púnica. El ejército cartaginés, al mando de Aníbal Barca, destruyó 8 legiones romanas, y un contingente aliado equivalente bajo el liderazgo de los cónsules, Lucio Emilio Paulo y Cayo Terencio Varrón. Debido a las hábiles tácticas de los cartagineses que les llevaron a la victoria, aquella batalla pasó a la historia como una de las victorias más aplastantes contra Roma. Incluso a día de hoy, las estrategias y movimientos de los ejércitos de Aníbal se ponen como ejemplo en las academias militares. Al comienzo de la Segunda Guerra Púnica, el líder militar cartaginés, Aníbal Barca, condujo a sus tropas, incluidos varios elefantes de guerra, a través de Pirineos y Alpes hasta el norte de Italia. Había tomado Sagunto y la guerra era inevitable con Roma. En la batalla de Trevia y la batalla del lago Trasimeno, infligió humillantes derrotas a los romanos. Quinto Fabio Máximo fue designado entonces por Roma para dirigir a las legiones, pero evitó cualquier enfrentamiento en campo abierto contra los cartagineses, y dejó que Aníbal atravesase el centro de Italia sin plantarle cara. Con esta estrategia, Fabio Máximo pretendía agotar al ejército cartaginés por problemas de suministro. A la población romana no le gustó este enfoque aparentemente indeciso. Lo bautizaron Cuntator. En el año 216 a.C., fueron nombrados los 2 cónsules antes citados con la orden expresa de frenar a Aníbal en el campo de batalla. Número 1. La batalla de Teutoburgo. La batalla de Teutoburgo, que enfrentó al ejército romano de Publio Quintilio Varo y a las fuerzas del líder germano, Arminio, en la Germania del año 9 después de Cristo, es una de las batallas más famosas de la antigua Roma. La historia de las 3 legiones, que fueron aniquiladas por completo en una emboscada, ha inspirado hasta la fecha multitud de libros, películas, documentales y series. Los romanos caminaban a ciegas por un territorio inhóspito y encima lo hacían despreocupados porque pensaban que los exploradores germanos les avisarían en caso de que detectaran cualquier problema. En los días siguientes, todos los infiernos se desataron. Pequeños grupos de tribus germanas atacaron las secciones más vulnerables de la columna en repetidas ocasiones, retirándose antes de que los romanos pudieran organizar algún tipo de defensa. Mientras estos asaltos se producían, militares y civiles no dejaban de caminar, por lo que la batalla de Teutoburgo se prolongó a lo largo de muchos kilómetros. De ese modo comenzó una pesadilla de 3 días de emboscadas y ataques por sorpresa en medio de tormentas otoñales, barro hasta las rodillas y bosques impenetrables. Poco a poco, la eficacia de las tropas se desmoronó, ya que en ningún momento encontraron un enemigo contra el que luchar en campo abierto y en línea de batalla táctica para la que estaban entrenados. Varo ordenó quemar los carros de transporte para aligerar la marcha e intentar llegar al fuerte de Aliso, pero los germanos lo impedirían. Asimismo, los romanos cortaron las manos a los prisioneros germanos que habían capturado y los dejaron libres para que explicaran a Arminio y los suyos que no pensaban rendirse. En la primera noche tras el inicio de los ataques las legiones consiguieron montar un campamento. En la segunda, solo pudieron esbozar un terraplén con fosa. En esa segunda noche, una de las 3 alae dirigida por Cayo Numonio Bala, trató de huir para llegar al río Rin, pero fueron todos capturados y asesinados. En su marcha ya desesperada hacia el este, es probable que solo una fracción de las fuerzas originales llegara al lugar donde se producía la mayor emboscada de la batalla de Teutoburgo, la actual llanura de Calcriese, cerca de la moderna ciudad de Osnabrück.
En esa época la zona era un estrecho paso donde el camino atravesaba prados con colinas boscosas a un lado y pantanos al otro, por lo que era un cuello de botella natural donde los germanos podrían estrangular a los romanos. Varo y la mayoría de oficiales que no habían muerto todavía se suicidaron para no caer vivos en manos del enemigo y ser torturados. Esto de ninguna manera era algo aceptable para un comandante que dirigía un ejército contra un enemigo extranjero, así que la poca moral que quedase se esfumó por completo. El historiador Suetonio cuenta que Augusto, al enterarse del desastre ocurrido en la batalla de Teutoburgo, quedó tan consternado que en los meses siguientes no se cortó la barba ni el cabello y golpeaba de vez en cuando su cabeza contra las puertas gritando: «Quintilio Varo, devuélveme las legiones». En total, se cree que de los 15.000 combatientes que formaban parte del ejército original únicamente unos 80 consiguieron escabullirse y huir por su cuenta hasta llegar al río Rin. Para darnos cuenta de la catástrofe, hay que tener en cuenta que 3 legiones suponían más de una décima parte de la totalidad del ejército romano global. Además, en esa época un ejército romano derrotado podía perder el 15 y 20% de sus hombres, y se consideraba una tragedia si perdía un 40 y 50%, así que perder casi el 100% era algo totalmente terrorífico. A pesar del dolor, el príncipe enseguida emprendió acciones inmediatas. Se declaró que el día del desastre era día de duelo, se amplió el periodo de servicio de los soldados en activo, se llamó a más veteranos licenciados, y hasta se compraron esclavos para liberarlos y organizarlos en unidades especiales. A pesar de todo esto, quizás el gesto simbólico más importante estuvo en el plano administrativo militar. Ni siquiera años después, cuando se formaron nuevas legiones, se reutilizaron los números 17, 18 y 19. Estaba claro que la conmoción había sido tan grande que nadie en su sano juicio quería servir en una legión que llevara el nombre de aquellas que perecieron tan horriblemente en un bosque del interior de Germania. Bueno amigos, eso es todo por ahora, debido al tiempo ya que no quiero durar tanto en un video, así que si quieres ver la segunda parte, les dejo el enlace aquí arriba.